Bueno, continuando con el eje histórico de emergencia del acompañamiento terapéutico, vamos a recorrer, aunque sea breve y parcialmente, un texto que es de Gustavo Rossi, el capítulo 1 de Historia y Desarrollos del Acompañamiento Terapéutico, que se encuentra en un libro que se publicó en el año 2007, que se llama Acompañamiento Terapéutico, lo cotidiano, las redes y sus interlocutores. Un libro que sin duda muchas y muchos de ustedes habrán tenido como texto de consulta en sus prácticas. Es un libro casi que podríamos decir que se ha convertido en un libro originario, bueno, y muy consultado en todas las instancias de formación. En este capítulo, Gustavo Rossi se pregunta por las condiciones de surgimiento de este recurso. Eh, También tengamos en cuenta que estamos hablando del 2007 y todas las referencias que vamos a encontrar, si bien hay referencias, y esto me parece que es central en la visión de Rossi, tiene una impronta de lectura que va desde lo social, lo cultural, lo contextual histórico en general, porque no solo vamos a tener referencias que tomar desde Argentina, sino de otros países y aquello que podríamos llamar como los antecedentes lógicos necesarios. Y a su vez hay algunos autores que los vamos a nombrar porque son relevantes a la hora de la consulta de Rossi para ir armando este texto. Todo esto como telón de fondo también, en la continuidad de un campo que viene expandiéndose, y de la inserción y las perspectivas futuras del acompañamiento terapéutico en el ámbito de la salud, tanto en el sentido, bueno, asistencial institucional, público-privado, como en las políticas de salud mental. Insisto en el año de la publicación porque estamos hablando del 2007. Tenemos un mojón muy fuerte en el 2010 que va a marcar las perspectivas de derecho. Y me parece que todo este texto recorre dos o tres ejes que son centrales, que tienen que ver sobre todo con el cuestionamiento al recurso manicomial de asistencia, a la reclusión y a la estigmatización de la locura, y el recurso de la psiquiatría, que es desde donde se va a cortar y va a surgir la posibilidad bueno, de buscar otros recursos que den respuesta. Insisto en la palabra recurso, que es como así lo denomina. No está hablando Rossi en esto en conceptos de dispositivos, si bien hay concordancias con otras autoras como Curas de Mago y Resniski en relación a nombrar algo de lo que está dicho en un apartado de este capítulo, que es que él llama un espacio de intersecciones, que es subrayar el contexto innovador, y después lo vamos a ver con nombre y apellido de quienes fueron partes de este contexto innovador. También señalar cómo esta práctica empírica, ya llevando una buena cantidad de años, vino como eh, a conceptualizarse lentamente, y esto quizá también es algo de lo que él subraya, ¿no? Porque pide por la sistematización, por los ejercicios de docencia, por la formalización de aquello que pasa en la práctica, y señala justamente este devenir que es prácticamente bueno, algo también compartido, ¿no? Como la práctica va deviniendo en teoría, pero ese desfasaje que hay entre una práctica denominada empírica y cómo se empieza a conceptualizar en el transcurso del tiempo. Eh, Quiero señalar también la expresión exacta que tiene que ver que tiene cómo surgen otros recursos clínicos y comunitarios frente a puntos de quiebre y de carencias de saber. Digo esto porque me parece que acá podemos señalar el surgimiento del acompañamiento terapéutico dentro de una clínica absolutamente interdisciplinaria desde su origen. Hace una descripción somera y rápida en este apartado de los 80 y los 90. Tengamos en cuenta que justamente por el contexto histórico,
los 80 bueno, la irrupción de la democracia en Argentina recobró algo de el uso de los espacios, de otros espacios, ¿no? Digo, de la afuera. Y ahora vamos a aquellos antecedentes y experiencias afines que define en otro de los apartados de este capítulo, y si bien aclara que va a ser eje en Argentina, hay experiencias que quizá podríamos aglutinar con esta palabra de antecedentes lógicos necesarios, como la ruptura de algunas hegemonías discursivas o prácticas disciplinares hegemónicas que daban cuenta del tratamiento de de los padecimientos, digamos, eh, pero que son necesarios ser nombradas. Él recurre a nombrar, hay algunas que están más desarrolladas y quizás dos o tres son relevantes, eh, o más de dos o tres, hay varias que son relevantes, pero hay algunas que solo están nombradas, como por ejemplo algunas experiencias de Latinoamérica, como las de Brasil, Uruguay, México, Perú y Chile. Bueno, en Brasil sin dudas hay una expansión fuerte del acompañamiento terapéutico, y dice que la T llega en el marco de un cuestionamiento generalizado sobre el recurso de internación cerrada, del aislamiento asilar. Básicamente se produce en los comienzos de la disciplina bueno, en la ruptura con cierta hegemonía psiquiátrica. Em, Estoy recorriendo los puntos que me parecen centrales. Hay referencias, obviamente, a lo que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX, y acá hay referencias conceptuales que son inevitables. Una, la expansión del psicoanálisis y la psiquiatría comunitaria y la antipsiquiatría. Bueno, quizá esas tres, hay muchas otras, ¿no? Áreas de expansión, y en Argentina también hay otras producciones que son muy relevantes. Em, Eso hace un poco al contexto innovador y a la irrupción de un campo como el de la salud mental, en el que va perdiendo la hegemonía de la psiquiatría, ¿no? Como ejercicio, y que la psiquiatría empieza a dialogar y a tener en paridad a otras profesiones, ¿no? Cita, y acá me parece que también bien vale nombrar a referencias que son muy importantes en la reconstrucción de este texto. Una de ellas es Emiliano Galende, que sin dudas ha sido un referente absolutamente relevante en el campo de la conformación de la conformación y de la conceptualización del campo de la salud mental, justamente no como disciplina, sino como campo, ¿no? Como campo de interacción, de saberes y prácticas. En este apartado, decía Gustavo Rossi, cita las experiencias de Trieste con Franco Basaglia, la psiquiatría del sector en Francia y la psiquiatría social comunitaria en los Estados Unidos. Bueno, entre otras, pero quizás estas son las más relevantes. Y me gustaría así decir que tienen como denominadores comunes, más allá de que son experiencias distintas. Por supuesto, la de Italia, y quizás sea una de las más conocidas y con las que se dialoga más habitualmente, que son los procesos de desmanicomialización y desinstitucionalización, eh, donde, bueno, justamente el modelo asilar es cuestionado por ser un recurso que no da respuestas en absoluto, y que en todo caso hay algo que tiene que ver con prácticas que implican otras respuestas sociales más que desde el área inclusive de salud, ¿no? Em, Quizá acá creo que lo nombré, pero tengamos en cuenta a Franco Basaglia en esta experiencia. En relación a Francia, al- a la psiquiatría de sector, hay una fuerte crítica al asilo
y aparece lo territorial como el afuera de resolución de los padecimientos. Eh, Hay una crítica fuerte a la segregación del enfermo y aparece algo que también va a ser muy relevante, que es la terapia institucional, recursos que en los procesos de desinstitucionalización van a ser muy importantes porque recobra la palabra de todas y todos aquellos que trabajan en las instituciones o al interior de las instituciones para la participación de los procesos terapéuticos. Esto hay grandes desarrollos, Guattari, Deleuze, ejemplos que han desarrollado parte de la terapia institucional en el sector en Francia. Y en relación a la psiquiatría comunitaria de Estados Unidos, tiene claramente por objetivo la externación. Son sistemas de descentralización y todo esto, traigo esto como denominadores comunes porque empieza a aparecer las posibilidades de instituciones abiertas, centros de día, hospitales de día, prácticas que tienen que ver con el afuera. Contemplemos que esto se construye, ¿no? No estaba dado. Eso, ese es un poco el telón de fondo que debemos tener a la hora de pensar cómo se va construyendo un recurso que empieza a ser efectivo en estas concepciones que lo incluyen. Eh, Marcando algunos de los otros de otras experiencias o antecedentes que dice Gustavo Rossi, va a tomar también algunas experiencias como las de Canadá, algunas experiencias como las de España, con la continuidad de los cuidados, la continuidad de los cuidados en salud mental, que tienen que ver con el más allá de la institucionalización. Em, y a ver, experiencias que va situando. Me parece que fundamentalmente son esas, las referencias que van construyendo el más allá del consultorio, el afuera y la posibilidad de un dispositivo ambulatorio. eh, y que hay experiencias, inclusive me estoy olvidando de una que es muy importante, que es también las experiencias, están dichas también en el libro en relación a Maud Manoni, y su concepto de institución estallada. También son referencias importantes a la hora de pensar esos antecedentes necesarios en la construcción del recurso del acompañamiento terapéutico. En un apartado que se llama ya para una historia del acompañamiento terapéutico en Argentina, clima sociopolítico y salud mental a finales de los años 60. Acá sí, por supuesto, va a retomar todo el clima social, cultural y el contexto histórico. Una referencia muy relevante eh, para como recurso de análisis es la producción de las huellas de la memoria de Enrique Carpintero y Alejandro Bainer, que historizan todo el campo de la salud mental y el psicoanálisis desde los 50 en adelante. Él mismo lo cita, ¿no? Por supuesto, en este apartado, a estos autores. Y a ver, voy a situar cosas que también quizás estén más o menos dichas, pero es como la relevancia que va tomando el campo de la salud mental, cómo aglutina esta nueva corriente que pretendía superar el manicomio y las formas de la asistencia. Bueno, dice recordando que en esos momentos había un objetivo que era la reducción de camas en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Esto también hace a la experiencia del proceso de desmanicomialización en Gorizia o en Trieste. Em, y cómo la psiquiatría va dejando de ser la profesión exclusiva que cura las enfermedades mentales. Em, Hay un dato que es muy importante, lo había dicho inicialmente, que es el contexto que se da en Argentina con los llamados
psiquiatras, se llama el grupo de los psiquiatras reformistas. Me parece que bien vale nombrarlos, entre los que están algunos nombres que seguramente les van a resonar, como Enrique Pillon Rivière, Raúl Usandivaras, Horacio Chegoyen, Jorge García Badraco, Mauricio Goldenberg, Guillermo Vidal, Gregorio Bergman, Gervasio Paz. Bueno, todos aquellos que son iniciáticos y si se quiere eso que se llamaba innovador era porque había, bueno, una producción y, y una expansión que se va dando desde la inclusión en la órbita de los hospitales, desde la inclusión en la academia. Aparecen las primeras instancias y seminarios de formación dentro de la Facultad de Medicina en la UBA. Bueno, muchas expansiones que van conformando el campo de la salud mental donde se aloja esta irrupción que estamos, bueno, a la que nos estamos aproximando de la irrupción del recurso del acompañante, del acompañamiento terapéutico. Y por supuesto, una experiencia como la experiencia del Lanús, cuyo director fue Mauricio Goldenberg, que fue bueno, fue una especie de quiebre también. Esto es hacia el año 1957, una experiencia que incluye un servicio de psicopatología en un hospital general, lo que también, bueno, marca un hito dentro del campo. Todo esto va gestando eh, espacios donde ya la exclusión o la reclusión de las enfermedades mentales o de las patologías mentales empiezan a convivir con otras disciplinas y otros ámbitos institucionales. Es así que de a poco también en, eh, se va, digamos, se va rompiendo el espacio del consultorio hacia lo social y la posibilidad del afuera, como bien también estaba puesto en estas tres experiencias que decíamos, de Estados Unidos, de Francia y de Italia. Em, por supuesto, son épocas donde van coincidiendo estas expansiones con los contextos políticos sociales, ¿no? Y con las concepciones o las ideologías que, que se desarrollaban en determinados contextos. Nombra unas experiencias que si bien no son coincidentes en el tiempo, pero que decide Gustavo Rossi referenciar acá, como la experiencia del doctor Caminos, Raúl Caminos, en Federal, en Entre Ríos, que es la experiencia de una comunidad terapéutica, la experiencia de Río Negro con el movimiento de desmanicomialización que encabeza Hugo Cohen y por supuesto la experiencia de San Luis llevada adelante por Jorge Pellegrini. Estos antecedentes que en el van y nos trastocan un poco la cronología en el propio relato del texto, me parece que son importantes para ir indagando y para ir teniéndolos en cuenta como esos antecedentes necesarios del surgimiento de una práctica que retoma varias de estas concepciones. Em, la descentralización, la constitución del afuera como espacio de resolución, la crítica al asilo, bueno, necesarios contemplar. Después hay un apartado que ya es un poquito más específico y que abordamos también parcialmente, pero que tiene que ver con el surgimiento del acompañamiento terapéutico ya en Argentina. Por supuesto, la primera experiencia relatada que tiene que ver con la experiencia de Eduardo Calina, bueno, y él al decir, justamente citando a Cura de Mau y Resnick, dice que este relato de esa primera experiencia, donde encontramos la nominación inicial de acompañante terapéutico que sustituye
a la de amigo calificado, que es la primera la primer denominación que tiene esta práctica y que se reconvierte en acompañante terapéutico. Todo esto, bueno, en manos de- de Eduardo Calina y de las experiencias de Eduardo Calina. Em, por supuesto, esto va teniendo impacto y quizá la implementación del recurso nunca está por fuera de las concepciones de salud, enfermedad, padecimiento, bueno, cómo se van definiendo, redefiniendo en todo caso las concepciones de salud, enfermedad. El- en esto va dejando varias reflexiones el texto. Em, hay una, la experiencia de Kalina la podríamos utilizar una y otra vez para preguntar por el origen del surgimiento de este recurso, ¿no? Pero me parece que la virtud está en haber encontrado esa figura de proximidad llamada inicialmente amigo calificado y que también nos habilitaba la pregunta en todo caso, la observación de que no todo acompañamiento es terapéutico, en todo caso lo calificado pasa a ser sustituido justamente por lo terapéutico, ¿no? Que es ahí donde también Gustavo Rossi se pone mucho énfasis en la sistematización, en el dar cuenta de la práctica, en cómo va encontrando su edificio teórico conceptual un campo nuevo, filiado a prácticas que venían, pero un campo nuevo. Y la verdad, a veces está la tentación de hacer como una traslación a la época, ¿no? Porque pensar en cómo se va rompiendo estas prácticas eh, hegemónicas como la internación psiquiátrica y cómo se van empezando inclusive a instaurar internaciones domiciliarias, centros de atención parcial, bueno, ya hablé de lo ambulatorio, eh, es... eh, es hacer girar fuertemente el ejercicio los ejercicios de las prácticas. Em, también Rossi en el apartado de la consolidación de los años 80 va a hacer referencia, bueno, a los encuentros, congresos, que van permitiendo el intercambio y la consolidación del campo, así como la ampliación del campo, ¿no? Y me gustaría, mm, para ir cerrando, eh, decir cómo insiste en la constitución del rol, en la institucionalización del rol, en su reconocimiento legal mediante las normativas específicas, obviamente, y la inscripción académica. Institucionalización, reconocimiento legal, inscripción académica de una disciplina que sigue expandiéndose en la práctica, en la empiria, por la demanda social que se va dando y cada vez más inclusión de la demanda a través de las mismas profesiones que empiezan a dialogar y a incluir el acompañamiento terapéutico como recurso dentro de las prácticas y cómo esto va definiendo eh, el ejercicio de un rol que va formalizándose, eh, bueno, con las formaciones institucionales, las luchas parciales y muy heterogéneas de las sanciones de ley. Por supuesto, ya habíamos dicho en el anterior video también de esos marcos legales que fueron el primer código de ética del acompañamiento terapéutico. eh, y cómo esto va haciendo instaurar, decía, el ejercicio de un rol eh, sobre el que Rossi, voy a leer
esta finalización para ir concluyendo, que dice en síntesis, la delimitación actual del rol de la T junto a su institucionalización académica nos permite hacer una resignificación de su historia. Sin dudas, pensados hoy y en el proceso en el que se encuentran todas y todos ustedes, nos permiten resignificar las legalidades que va alcanzando, las legitimidades que las legalidades convalidan, y la expansión y mayor definición de un rol, de una práctica, disciplina y quizá hoy que podríamos ya denominar profesión. Bueno, en este comentario parcial del texto de Gustavo Rossi, vamos a concluir por ahora para seguir después con otros textos.